un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo número 3. Durante este fin de semana y por 3 fines de semana, si Dios quiere, vamos a trabajar con una serie titulada El Nombre de Dios. Hay muchas personas en toda la tierra con el nombre de cristianos o creyentes, pero vamos a ver cómo Dios se revela, cómo Dios se da a conocer. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta noche para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles presentes y gracias por la bendición de su Espíritu Santo. Permita, Señor, que el Santo Espíritu nos hable hoy a través de su palabra. Que cada uno de nosotros pueda tener una experiencia real, una experiencia personal, una experiencia íntima, una experiencia profunda con usted. Que cada uno de nosotros, como Moisés, pueda disfrutar de un acercamiento a su persona. Que cada uno pueda tener una revelación de Dios. Que cada uno de nosotros pueda comenzar una nueva experiencia este fin de semana que se traduzca en una vida santa, en una vida cambiada, en una vida que alabe y glorifique su nombre. Y más que eso, en una vida que se proyecte por la eternidad. Señor querido, diríjanos en el estudio de su palabra y haga posible que su Santo Espíritu nos hable a cada uno en forma personal. Lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas cosas que debemos decir antes de entrar en este estudio. Cuando hablamos del nombre de Dios, en la Biblia aparecen muchos nombres de Dios. De hecho, Dios adopta distintos nombres para presentarse como aquel que puede resolver distintos problemas. Ya hay una serie de trabajos que grabamos que se llama ¿Conoces a Dios? Esto es completamente distinto. En esta serie, El Nombre de Dios, vamos a ver cómo Dios se revela a su pueblo en la experiencia del Éxodo. Y más que eso, vamos a notar cómo la experiencia del Éxodo es el eje de toda la Biblia. Cómo la experiencia en el Éxodo hace posible que el ser humano se relacione y se comunique con un Dios que es todopoderoso, pero que desciende para estar con su pueblo. Llama la atención la experiencia de Éxodo, porque no solamente Dios se revela a Moisés, sino que también se revela a su pueblo. Y como veremos en los detalles durante estos fines de semana, notaremos cómo Dios mismo, el todopoderoso Dios, desciende en forma visible y audible y establece un pacto con un pueblo. Y cómo se sienta Dios con los ancianos Moisés y Aarón a establecer ese pacto. Y cómo entra Dios en una relación pactual con aquellos esclavos que fueron liberados. Y más que eso, vamos a entender cómo funciona la teología de Dios. Cómo funciona Dios con los pecadores. Cómo la experiencia del Éxodo hace posible que Dios primero saca del pecado a los que han caído. Primero levanta del hoyo a los que cayeron. Primero trae del pecado y la maldad a los que fallaron. Y después de liberarlos, después de libertarlos, después de redimirlos, después de perdonarlos, entonces entra en una relación de pacto con ellos. ¿Cómo primero va la gracia y después la obediencia? ¿Cómo primero viene el amor y después la justicia? Es increíble la experiencia
del éxodo. Todo ser humano ha tenido su éxodo. Todo pueblo ha tenido su éxodo. Toda persona que existe en la tierra siempre debe tener un éxodo. Dios te llama, Dios te perdona, Dios te redime, Dios te cambia, Dios te transforma y entonces hace un pacto contigo. Pero ya son muchos detalles que tenemos que ver en todo el camino, el trayecto. Hablemos por un momento acerca del libro. El libro de Éxodo es una pieza clave, no solamente dentro de la literatura judía, o lo que se conoce como la Torá judía, sino también dentro de todo el conglomerado de libros cristianos. Pero vamos por parte. Número 1, el libro de Génesis habla de cómo Dios crea un mundo, y el libro de Éxodo habla de cómo Dios crea un pueblo. Y es curioso que ese pueblo que Dios crea, entonces, en la experiencia del Éxodo, se ve a Dios sacando a ese pueblo de Egipto, se ve a Dios redimiendo a ese pueblo de Egipto, se ve a Dios interactuando con ese pueblo de Egipto, se ve a Dios como un ser personal, un ser real, alguien que desciende para compartir con su pueblo. Cuando existe o sucede la experiencia del Éxodo, encontramos que la misma palabra Éxodo significa salida. Significa salir de. Toda persona que tiene la experiencia de la salvación, la experiencia del perdón, sale de Egipto, sale de una vida de pecado, sale de una vida de maldad para encontrarse con su Dios y establecer un pacto. Se convierte de esclavo ahora a hijo, a miembro de la familia de Dios. El libro de Éxodo es el segundo libro en lo que se conocía como la Torá. La palabra Torá era la colección de los primeros 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Lo interesante de esta Torá judía es que se la conocía como la ley, o más bien como las instrucciones. Esos 5 libros eran el eje o los más importantes dentro de la literatura judía en la parte religiosa. Era tan clave el libro de Éxodo porque Éxodo relataba la experiencia y la manifestación de Dios con su pueblo como ninguno de los otros libros. Cuando estudiamos la experiencia, la historia del Éxodo, nos quedamos anonadados porque los cristianos le llaman Pentateuco, que no es más que obra libro de las experiencias de Jehová, de las experiencias del pueblo de Dios. Pero el libro de Éxodo se hace tan famoso, se hace tan importante, que entonces el Nuevo Testamento empieza a citarlo y empiezan a hablar del Antiguo Testamento, especialmente del libro del Éxodo. En el libro del Éxodo encontramos nosotros en miniatura toda la experiencia del quehacer en el plan de la salvación. En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, cuando no existía el Nuevo Testamento, utilizaban el libro del Éxodo para hablar acerca del Evangelio de la salvación. Siendo que no había Nuevo Testamento, usaban los libros del Antiguo Testamento. En el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 44, el Señor Jesús, hablando de su persona, cita la Torá o el Pentateuco como parte de lo que debía ser el cumplimiento de su misión. San Lucas 24, 44. Dice el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, como se le llamaba a la Torá o al Pentateuco. ¿En dónde más? En los profetas y en los salmos, pero primero la ley de Moisés. Cuando usted estudia a los escritores del Nuevo Testamento, descubre que especial y específicamente son muy adictos a citar a Moisés. Cuando usted estudia a Jesús, cita a Moisés. Y cuando usted estudia la teología del Nuevo Testamento, está fundada o basada en lo que dijo Moisés. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, si usted busca en todo el Nuevo Testamento y entre los profetas, la pieza clave es Moisés. ¿Sí o no? El libro de Éxodo es tan famoso. Hay una cita que quiero compartir con ustedes. Los musulmanes creen que Dios envió una variedad de libros sagrados a través de varios profetas antes de revelar el Corán al profeta Mahoma. El primero de estos libros es el libro de la ley, que fue recibido a través del profeta Moisés. Ellos le llaman libro de la ley a esos 5 libros, a la Torá o ya el Pentateuco como nosotros los conocemos. El Corán menciona a Moisés no menos de 196 veces.
y lo presenta como el único profeta con el cual Dios conversó cara a cara. Y escuche ahora, el libro de Éxodo está en el corazón de la Torá y es por lo tanto crucial en la vida de más de 10 millones de judíos, 2.000 millones de cristianos y de 1.000 millones de musulmanes. Esto suma más del 53% de la población del mundo. Ningún otro libro sagrado puede reclamar una reverencia tan extendida. Así que el libro de Éxodo es una pieza clave para todo el quehacer cristiano. Por eso se hace importante que usted y yo como cristianos estudiemos despacio cómo aparece el nombre de Dios dentro del libro de Éxodo. Y cómo Dios mismo se revela. ¿Por qué? Porque al entender esta experiencia, vamos a entender la experiencia nuestra también. Si usted es cristiano, necesita la revelación de Dios. Si usted es religioso, si usted es un seguidor de Cristo, necesita conocer a Dios. Y Dios no está allá lejos, no está allá distante. Dios quiere estar aquí cerca, junto a, comulgando, comunicándose íntimamente con su pueblo. ¿Podemos hacer una oración ahora para empezar a trabajar con el meollo de este asunto? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por el alto honor y el santo privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Permite, Señor, que su Santo Espíritu nos hable ahora al abrirla, al buscar en ella el conocimiento de su verdad. Inspírenos, diríjanos y guíenos, Señor. Que su Santo Espíritu sea quien nos hable. Lávenos en la sangre preciosa de su Hijo. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Hay un pensamiento en el libro de Jeremías, en el capítulo número 9. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. ¿Por qué vamos a estudiar acerca del nombre de Dios? ¿Cuál es la importancia o la trascendencia de este nombre? ¿Por qué se hace tan importante? Jeremías 9, 23 y versículo número 24. Dice el verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Número uno, mira, no te alabe porque eres sabio, no te alabe porque eres valiente, no te alabes porque eres rico. A las personas les gusta ser sabio, a la persona le gusta ser valiente, a la persona le encanta ser rico, ¿o no? Entonces dice Dios, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, número uno, en entenderme, y número dos, y conocerme. ¿Qué cosa? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Dice quién? Dice Jehová. La fraseología de este versículo sale de la boca de Jehová. Pero la fraseología de Jeremías viene de la boca de Jehová. La primera vez que sale de la boca de Jehová, esa fraseología está en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Ustedes verán qué interesante se pone esto. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículos 7. Es importantísimo lo que tenemos que hacer. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo número 7. Éxodo es una maravillosa revelación, no solo del nombre, sino también de la persona de Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7. En el capítulo 33, Moisés le dice a Dios que lo quiere ver. Moisés le dice, yo quiero, ¿entiende? Versículo 18, capítulo 33, miren lo que le dice Moisés. Dice Moisés, oye, te ruego que me muestre tu gloria. Déjame verte. Oye, qué atrevimiento. Yo te quiero ver. Vamos a ver más adelante algunos detalles. Y Dios le dice, tú me quieres ver. Mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 33. Mire qué rico. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. ¿Y qué dice ahora? Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Quién es que va a proclamar el nombre de Jehová? Dios.
Pero cuando Dios proclama su nombre, cuando Dios anuncia su nombre, cuando Dios revela su nombre, entonces presenta los perfiles de su nombre. Y en algún momento tenemos que hablar del significado del valor de los nombres. Creo que ese es el tema del domingo. ¿Por qué es tan importante conocer el nombre? En la mentalidad nuestra, la mentalidad occidental, la mentalidad de nuestra época, no entendemos la mentalidad oriental de aquellos tiempos. En la mentalidad oriental de aquellos tiempos, como veremos en un estudio siguiente, el nombre era una pieza clave para definir y mostrar o demostrar el carácter y el o los perfiles de una persona. Cuando usted le ponía a su hijo un nombre, usted estaba anunciando que usted quería que en ese muchachito se reflejara o revelara el valor o significado de ese nombre. Cuando usted estudie la Biblia y encuentre nombres en situaciones, busque un diccionario y estudie el significado de ese nombre para que muchas veces entienda lo que está pasando. En la Biblia los nombres no son como estas barbaridades que hacemos nosotros hoy día. ¿Cuántas barbaridades hacemos? La mitad el nombre del papá, la mitad el nombre de la mamá, y eso no significa nada. Y así pasa la vida de ese muchacho, no significa nada. Y no hace nada en la vida y no sirve para nada, perdón. Pero en la Biblia no, en la Biblia un nombre se le colocaba a un muchacho para que reflejara un carácter. Y por eso dice Dios, proclamaré mi nombre. Y entonces hay que hacer un preparativo y un arreglo. Y qué cosa linda cuando Moisés hace el preparativo y el arreglo. Miren lo que dice el capítulo 34, versículo 6. Me gusta el versículo 5, dice, y Jehová, ¿qué cosa? Descendió en la nube y estuvo allí con él haciendo ¿qué cosa? Proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién lo estaba proclamando? Jehová. Y el versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué proclamó Jehová? Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué más? Misericordioso y piadoso. ¿Qué más? Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se revela Dios? Sí. ¿Se da a conocer Dios? Sí. ¿Quiere tener comunicación con sus hijos? Sí. ¿Llega hasta el colmo de dejarse ver? Sí, Señor. ¿Qué le vio Moisés a Jehová? La espalda. ¿Pero se reveló? Sí. 2 veces Dios y Moisés se pasaron unas vacaciones de 40 días. ¿O no? ¿Sí o no? 40 días arriba en el monte, ellos dos solitos hablando. El Señor enseñándole a Moisés y Moisés. Y cuando Moisés bajó del monte, ¿qué le pasó a su rostro? Todo hombre o mujer que ha tenido un contacto real con Jehová, su vida cambia. Todo hombre o mujer que en realidad ha estado en comunión con Dios, su vida se transforma. Usted siempre es la misma cosa porque le hace falta la comunión con Dios. Usted no puede ser igual después que está en comunión con Dios. Es imposible. Es imposible ser la misma persona después que se ha estado en la presencia de Jehová. La ausencia de esa presencia es lo que hace que usted sea lo que es o no sea lo que debe ser. Moisés jamás fue igual. De hecho, fue tan íntima su comunión con Dios que hubo que ponerle una capucha, hubo que ponerle un velo, porque el pueblo se asustaba de verle la cara a Moisés. La cara le resplandecía porque reflejaba la gloria de Dios, reflejaba la luz que dimana de la presencia de Dios. ¿Necesitamos esa comunión con Dios, sí o no? ¿Necesitamos conocer ese nombre de Dios, sí o no? ¿Necesitamos la revelación de Dios, sí o no? No es cuestión de religión, es cuestión de relación. No es cuestión de iglesia, no es cuestión, no, es cuestión de salvación. El mundo está lleno de religiosos, pero la gran mayoría de esos religiosos están completamente perdidos. Solo son esos, religiosos, pero no conocen a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando se conoce a Dios, la vida se llena de un poder que no es humano. Cuando se conoce a Dios, tu vida cambia y la vida de los que te conocen cambia también. Porque es imposible estar en la luz y vivir en tinieblas, ¿cierto o falso? De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar, queridos. Llegaremos tan lejos como Dios quiera. Quisieran ustedes que entremos al tema de esta noche, por favor. ¿Verdad que es una aventura emocionante? Imagínese usted, Moisés, apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y de repente encuentra una zarza que
está envuelta en llama y no se quema, no se consume. ¿Qué pasa aquí?, se pregunta Moisés. Ya era un viejo de 80 años. Y va y se acerca, y entonces oye una voz que le habla de la zarza, en medio del fuego: Moisés, Moisés, quita tu calzado porque el lugar que tú estás santo es. Y aquí comienza el diálogo entre Dios y Moisés. Y hay detalles sumamente importantes de este diálogo. ¿Dónde ocurre esta experiencia? En el monte Horeb, en el monte Sinaí. Oigan, hablemos un poquitito de ese monte Sinaí, porque no se puede pasar por alto. Número 1, Dios habla con Moisés en el monte Sinaí. Número 2, el pueblo que cuando es liberado, ¿dónde viene? Al monte Sinaí. ¿A hacer qué cosa? Un pacto con Dios. ¿Es importante el monte Sinaí? Entonces no lo pasemos por alto. Estudiemos un poquito acerca de este monte Sinaí. En el diccionario bíblico adventista, página 1104, dice: los exégetas igualan el monte Horeb con el monte Sinaí. Y dicen ellos: la ubicación de este monte es incierta, pero la mayoría de los eruditos creen que está ubicado en el centro sur de Sinaí y es el monte llamado Ras es Safasafesh. Mamacita. ¿Entendieron? Yo no. Este monte es muy significativo y aquí se produce una importante revelación divina. Veamos, por ejemplo, número 1, Moisés recibe su llamamiento, se revela el nombre de Dios, se hace el pacto, Éxodo 3, 1 al 15. La ley es enunciada desde su cumbre, Éxodo 29, 1 y 2. Israel es contado en ese lugar, Números 1, 19. El pueblo parte hacia Canaán desde allí, Deuteronomio 1, 19. Pablo utiliza la montaña para representar el pacto realizado allí. El monte se convierte para Pablo en un símbolo de todo un sistema de religión. Gálatas capítulo 4, versículo 24 y 25. El monte es también una señal. Capítulo 33, versículo 12. Leamos. Éxodo 3, 12. Esta parte no la puedo dejar leer. El monte se convierte en una señal. Éxodo capítulo 3, versículo número 12. Recuerde que estamos poniendo la mesa para todo el estudio que tendremos que hacer. Éxodo 3, 12, dice el 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, le dice Dios. Y esto te será, ¿por qué dice ahora? Por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Quién está hablando con Moisés? Dios. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés que va a hacer? Va a liberar a su pueblo. ¿A dónde está su pueblo? En Egipto. ¿Quiénes son los que gobiernan el mundo conocido en esa época? Los egipcios. ¿Quiénes tienen los ejércitos más poderosos? Los egipcios. ¿Cuántos soldados tienen los israelitas? Ninguno, son esclavos. Pero ahora aparece Jehová y le dice a Moisés: agarra el palo ese que tiene en la mano y vamos a acabar con esa gente, vamos a sacar el pueblo. Moisés dice: pero ¿qué le pasa a este tipo? Que saque su pueblo y yo lo que tengo es un garrote en la mano. Le muestra garrotazo a todo el mundo. Y lo lindo es que le dice: cuando ustedes regresen, aquí vamos a ponernos de acuerdo, aquí vamos a hacer una señal. Y Moisés: oye, están contando victoria cuando ni siquiera han bajado a la guerra. Me imagino a Moisés con tantas preguntas en su cabeza. De hecho, ustedes saben que empieza a hacerle preguntas a Dios. Hay una frase que aparece en el versículo 12 que es clave. Dice el versículo 12: yo te he, ¿qué cosa? Te he enviado. A mí me fascina esa frase. De hecho, hay un libro que quiero terminar de escribir sobre la palabra enviado. Y le voy a pedir que me soporten un minuto para gozarme un poco con esa palabra. Yo te he, ¿qué cosa? Enviado. ¿Qué significa eso? Escuche qué cosa linda. En la Biblia, donde quiera que aparece la frase enviado de Dios, significa que la persona que es enviada de Dios habló con Dios. ¿Qué cosa hizo? Habló con Dios. La persona enviada de Dios le hizo preguntas a Dios. La persona enviada de Dios cuestionó a Dios. La persona enviada de Dios discutió con Dios. Y el que sí y el enviado que no. Porque cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, en la Biblia, siempre ese hombre o esa mujer es una persona humilde. Y no se siente ni en la capacidad, ni con la preparación
de cumplir la misión para la cual Dios lo está llamando. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahí se arma la discusión. ¿Es lindo eso? ¿Sí o no? Puso 4, 5, 6, una montaña de objeciones Moisés para no ir. ¿Sí o no? ¿Y qué le dice a Jehová? No, que mira, aquí tiene, no, pero aquí tiene. No, pero, ven acá, por fin. Hasta que el papá Dios le habló las orejas fuertes. Dijo, mira, vamos a ver. No, ya tranquilo, está bien, yo voy a ir. Un enviado de Dios significa que la persona tuvo una entrevista con Dios. Un enviado de Dios significa que la persona le habló a Dios, que la persona escuchó a Dios, que hubo una entrevista, un diálogo, una conversación con Dios. Y entonces sale de la presencia de Dios a cumplir ese cometido. Eso hay que sustanciarlo un poquito más. Oigan, ¿por qué no lo estudiamos un poquito más esa idea? No se preocupen, si el tiempo se nos acaba, seguimos mañana. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Vamos a ver varias personas que Dios llamó y cuál fue su experiencia. Allí tenemos, por ejemplo, a Moisés, a Gedeón y a Jeremías. La experiencia similar, muy parecida. Éxodo capítulo 3, encontramos la experiencia de Moisés que ya leímos. Allí nos habla Moisés, se produce una teofanía, una revelación de Dios. Dios se revela a Moisés en la zarza y Moisés se sorprende cuando oye que Dios le habla y se llena de temor y se tira al suelo y se cubre el rostro porque tenía miedo de ver a Jehová, tenía miedo de encontrarse cara a cara con Jehová. La misma experiencia tiene Gedeón, si leemos Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante, hasta el versículo 23. Y en Jeremías capítulo 1, versículo 4, miren lo que pasa con Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Estamos hablando de la teofanía, cómo Dios se manifiesta cuando llamó a estos hombres a cumplir con una misión, para convertirlo en enviados de Dios. Dios anda buscando a quién revelarse para enviarlo. Dios no ha cambiado su método. Dios quiere gente para mandarla a presentar su verdad. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 4, ¿qué cosa? Vino pues, ¿qué? Palabra de Jehová a mí, diciendo. ¿Se le reveló Dios a Jeremías? Sí, Señor. ¿Le habló Dios a Jeremías? Sí. ¿Le habló Dios a Moisés? Sí. ¿Le habló Dios a Gedeón? Sí, Señor. Número 2. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, Dios pronuncia una declaración introductoria. Moisés, en Éxodo capítulo 3, versículo 4, escucha la introducción que Dios hace. En el libro de Jueces capítulo 6, versículos 12 y 13, leamos, Gedeón escucha la introducción de Jehová. Esto es muy importante, queridos, para entender que tenemos un Dios vivo y activo, no un Dios que se fue de vacaciones. Jueces capítulo 6, versículo 12 y versículo número 13. Dice el verso 12, Jueces 6, 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Está protestando el tipo, sí o no? Sí. Y Moisés no protestó también. Protestó tan duro que le dijo, óyete, y cuando yo vaya si me preguntan cómo tú te llamas, ¿qué le voy a decir? Qué atrevimiento, ¿eh? Hasta el nombre le preguntó. Y eso es lo hermoso de Dios. Durante estos 3 fines de semana vamos a ver facetas de Dios que posiblemente nunca le hemos visto. Cómo Dios condesciende con un pueblo malo y pecador. Vamos a estudiar cosas como estas. Cómo en la misma cara de Jehová, cómo en el mismo monte, enfrente de Dios, el pueblo adora el becerro. Y cómo Dios, por su bondad, le dice, mira Moisés, yo mejor voy a mandar un ángel con ustedes y no voy a ir con ustedes. Porque ustedes son tan raros que en una de esas pocas vergüenzas que ustedes hagan, se va a encender, mira, y lo voy a acabar, y cuando vienen a darse cuenta, van a estar todos muertos. Mejor vete tú con el pueblo, yo te voy a mandar un ángel para que, oye, no, espérate un momento, qué cosa rica, a mí me gusta Moisés. Dice, no, espérate un momento, espérate, nosotros de aquí no nos vamos a mover a que tú nos garantices que tú vas a venir. Sí, Moisés, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. ¿Qué significaba eso? Contigo sí, con ellos no. No, pues espérate un momento, no, espérate. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Señor? ¿Pero cómo tú vas a hacer eso? No. Si tú no vas a venir con nosotros, entonces mejor no nos movemos. Y insistió por el pueblo. Moisés llegó tan lejos de su amor por ese pueblo. Mira lo que dice Éxodo 32. Ay, queridos, conocer a Dios
Tener revelación de Dios significa que ya somos personas nuevas y cambiadas. Mire qué cosa rica. Moisés amó tanto a ese pueblo. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de saber los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, ¿qué cosa dice? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Quién intercedió? Y oye, qué cosa rica. Esa fue la primera, la segunda viene ahora. Cuando estudiemos esa parte en el futuro, si Dios quiere, vamos a ver cómo Moisés es tan sabio que intercede delante de Dios en dos partes. Primero, que perdone el pecado. Y segundo, que venga con nosotros. Y ahora Moisés se lanza al vacío por amor al pueblo. Versículo número 32. Dice el 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ¿qué cosa? Ráeme ahora de tu libro que has escrito, bórrame. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Se lanzó Moisés? ¿Amaba Moisés a ese pueblo? ¿Sí o no? ¿Amaba a Dios a su pueblo? ¿Amaba a Dios a Moisés? ¿Accedió Dios a lo que Moisés le pidió? Ese es el Dios que usted tiene y es el Dios que yo tengo. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? No lo conocemos. Porque si nosotros lo conociéramos, nuestra vida fuera distinta. Tenemos un Dios tan hermoso, tan misericordioso, tan clemente, tan piadoso, que ni lo conocemos. Por eso es lindo ver a estos hombres cuando Dios se les revela. Número 1, se produce una teofanía o revelación de Dios. Número 2, Dios pronuncia una declaración introductoria. Número 3, Dios le da el cometido al mensajero. Éxodo 3:10 le dice a Moisés Dios lo que él quiere. Éxodo capítulo 3, versículo número 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? Ven ahora, Moisés, y te voy a enviar a Faraón. Te significa, yo voy a estar contigo, versículo 12, yo te voy a sostener, yo te voy a defender, yo voy a caminar a tu lado, no te preocupes, tú me vas a representar delante de Faraón, pero ahí voy a estar yo. Cuando Dios envía a un hombre o una mujer a una misión, Dios no lo manda solo, Dios viene con esa persona. Y no hay diablo, no hay circunstancia, ni hay problema que lo puedan vencer. Si se mantiene siempre debajo de las alas de Jehová. ¿Vino Dios con Moisés? Sí, vino Dios con Moisés. Cuando vemos la experiencia de Gedeón, encontramos lo mismo. Dice Jueces 6:14, Jehová, yo iré contigo. Jeremías 1:5, la misma experiencia. Número 4, el mensajero cuestiona a Dios. Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 11, el cuestionamiento de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cómo? Pero a mí, por favor, si yo tuve que salir corriendo de allá, ahora me manda a mí y diga que le diga a Faraón: deja salir el pueblo. ¿Pero quién soy yo? Es una cosa linda de los enviados de Dios. Son personas humildes. Saben que no son nada, porque la gloria es de Dios. ¿Le gustaría ser un enviado de Dios? Sinceramente, ¿sí o no? Oiga, ¿le gustaría tener tal experiencia con Dios que cuando usted salga de su presencia salga seguro de que Dios va con usted? ¿A cuánto le gustaría ser enviado de Dios? Cuando usted es un enviado de Dios, no hay nada que temer. Hasta el diablo lo respeta. Porque usted no buscó la misión. Usted no pagó por la misión. Usted no escogió la misión. Usted no estaba en eso. ¿Estaba Moisés buscando misión? No, estaba huyendo de una misión. ¿Y cuántos años tenía huyendo? 40. Y ahora se le aparece Dios: oye, mi negro, sí, vamos para Egipto para que me saque el pueblo. Y dice: pues, ¿que yo? Sí, por favor, soy yo. Pero por favor, ¿quién soy yo?
Sí, allá me creí ser algo y maté a un egipcio, tuve que salir corriendo. Imagínate tú ahora. No te preocupes, ya ese faraón se murió, un faraón nuevo ahora. Ah, sí, sí. ¿Y cómo no? Pero espérate un momento, Señor. Ay, pero ¿cómo vamos a hacer ese trabajo? El cuestionamiento de Moisés, ¿quién soy yo? Pero Señor, pero por favor, yo lo que tengo un palo en la mano y un regalo de ovejas que ni mías son del papá de mi esposa. O sea que yo no, ¿qué es lo que yo tengo en la vida? ¿Tenía algo Moisés? ¿Tiene algo usted? Si usted tiene algo, no está listo para ser enviado de Jehová. Todo lo que tienen algo o se creen ser algo, no sirven. Dios necesita lo que no tienen nada y lo que piensan que no son nada. Porque la gloria de Jehová. ¿Sí o no? Primera de Corintios capítulo 1. Déjame sustanciar ese pensamiento. Primera de Corintios capítulo 1. Así que si usted no tiene nada, si usted no es nada, si no ha llegado a nada, bienvenido. Usted es una pieza clave para la gloria de Jehová. Así que en lugar de echarse al suelo y echarse a llorar, levante la cabeza y diga, gloria a Dios que no tengo nada. Porque usted es una buena pieza para Jehová. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo, porque él dice aquí, dice el apóstol Pablo, y él dice cosas bien feas. Hay una serie de sermones que tengo sobre esto, que si usted oye los detalles, terminamos siendo casi enemigos. Porque lo que Pablo dice aquí es tan feo, que yo creo que algunos sí se van a acordar de un par de sermones que prediqué aquí, donde detallaba estos pensamientos. Mire lo que dice el versículo número 18. Porque la palabra de la cruz es, ¿qué cosa? Locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es, ¿qué cosa? Poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué cosa dice? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, ¿qué cosa? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? ¿A quién escogió Dios? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podía Dios conseguir 100 o 200 naciones diferentes y hacer un ejército numerosísimo de 60 o 70 millones de guerreros para atacar a Egipto, para liberar a su pueblo? ¿Sí o no? ¿Cuántos guerreros le mandó? ¿Cuántos guerreros le mandó? Uno. ¿Con cuántas espadas? Ninguna. Con un palo en la mano. Cosa rica. Vamos a echar de la montaña y dice, aquí llegué yo. Cosa chula. Me da risa porque el faraón, cuando Moisés llega con este palo en la mano y le dice a Moisés, una risa que me da, para lo mira porque dice, este tiene que haber estado loco en el desierto. Pues imagínate, viene a darme orden a mí. Que debe dejar salir el pueblo de Israel, el pueblo de Jehová, para que le adoren en el desierto. Y para lo mira, le dice, ¿quién es Jehová? O sea, que me dice, oye, pero ese Dios que tú tienes como medio extraño, porque ¿cómo te manda a ti solito con un palo? De que la nación más poderosa, el ejército más poderoso, ¿qué tú haces con ese palo en la mano? Y viene Moisés y lo tira a una culebra. Y dice Faraón, ese truco no te va a funcionar. Oigan, háganle culebra a ustedes también. Si ustedes notan, todos los primeros milagros que Moisés hace, los hechiceros lo hacen también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No le dice algo eso? Ahora un par de palabras fuertes. ¿Verdad que no conocemos a nuestro Dios? Le había dicho Dios a Moisés, en este monte ustedes van a venir y me van a adorar. Sí. ¿Estaba Dios seguro que la misión iba a ser exitosa? Sí. ¿Fracasa Dios? ¿Falla Dios? Entonces, ¿qué está pasando hoy día? ¿Por qué no se ve más poder en los hijos de Dios?
¿Dónde está el Dios de nuestros padres? Dice Gedeón. ¿Y dónde está el Dios de nuestros padres? Que esas maravillas que nos contaban. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Habían caído en pecado ese pueblo? ¿Podía Dios hacer maravilla con un pueblo pecaminoso? No, Dios no podía. ¿Se dan cuenta que cada puntito que uno toca como que se abre una puerta maravillosa? Número 5. Dios tranquiliza al mensajero. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, miren cómo Dios tranquiliza a Moisés. Me gusta Dios. Dios sabe que somos polvo y que la misión es demasiado grande para nosotros y por eso condesciende a explicarnos tantas cosas. Dice el versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Qué cosa linda. ¿Qué dice Dios? Yo estaré contigo. ¿Cuántos ejércitos venían con Moisés? Millones de ángeles superpoderosos. Adelante estaba Moisés con un palo en la mano, pero ¿quiénes estaban detrás? Los ejércitos poderosos de Jehová. ¿Recuerdan a David? Cuando fue a enfrentarse a Goliat, ¿qué le dijo David? Tú vienes contra mí ¿con qué? Con espada, con jabalina y con esas cosas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vengo aquí en el nombre de los escuadrones de Jehová. Y cuando él tiró la piedrecita esa, ¿quién fue que la sopló? Cosa rica. Él tiró la piedrecita vieja esa y el ángel hizo así. Y la piedra se convirtió en un proyectil. ¡Pum! Y se le enterró en la frente a Goliat. Estaban allí los ejércitos de Jehová. Cuando iban a tomar Jericó, ¿quién se le presentó a Josué? Con la espada desenvainada. Dijo, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Quiénes estaban allí rodeando aquella ciudad? Los ángeles todopoderosos de Jehová. Cuando Elías estaba en el monte Carmelo y los profetas de Baal querían hacer su poca vergüenza, ¿quién tenía todos esos demonios atados y agarrados? Los ángeles poderosos de Jehová. Cuando usted sale a predicar el evangelio, ¿quiénes vienen con usted? Los ángeles poderosos de Jehová. Amén. Pero usted no lo cree, porque usted no lo vive. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Somos cristianos y vivimos pasando vergüenza? ¿O no? ¿Sí o no? Lamentándonos, querellándonos. Siempre toda la vida con una lamentación. Lamentación, eres mía, eres mía. No tenemos un Dios todopoderoso. Moisés se lamentó y le dice, Dios, ¿por qué es lo que tú te lamentas? Yo voy contigo. Yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar. Déjame hacerle una pregunta. Si usted tiene que pelear con un tipo que es fuerte y 5 tipos que son más fuertes que el fuerte van con usted tiene miedo? No, ¿qué miedo voy a tener? A mí me gustaba cuando era chiquito pelear mucho, pero cuando eran más grandes que yo llevaba tenor a mi amigo y ya se me quitaba el temor. Sí, porque si era yo solo me iban a dar mi cacorronazo, pero con el tenor, no, el tenor era grande y fuerte también. Y entonces, no, a ti es que te quiero, me dijo un día un abusador. Digo, así, porque yo soy más chiquito que tú. Mira quién que tú te vas a tener. No, Pepe, contigo no. Pues conmigo sí ahora. Y Pepe le dio una paliza, que bueno. Y yo me la gozaba, ya no, ya hasta vergüenza me da pensar en esas cosas. Pero nos dice Isaías que tenemos a Jehová como poderoso gigante. Entonces, ¿por qué usted está tan temeroso? ¿Qué es lo que le pasa a usted? A veces he estado en lugares, compadre, mire, que se me ha erizado la piel. Sí, porque no se crean que el diablo es un muñequito de papel, el diablo es real. Y a él no le gusta que se predique este evangelio. Y él lucha para que esto no tenga éxito, o no. Pero el Señor dice, no te preocupes, mi negro, yo voy contigo. Y cuando la cosa se pinta rara, el Señor dice, yo estoy aquí. Número 6. A las personas que Dios envía, le da una o más señales. Me gusta Dios. Él sabe que somos seres humanos tan poca cosa que necesitamos que Él nos dé prueba y que nos dé evidencia. Y papá Dios se sonríe. Dice como si mi palabra no fuera suficiente. Qué cosa, qué vergüenza, ¿eh? Señor, quiero que me dé una señal. ¿Sí? ¿Qué señal tú quieres que te dé? ¿Se acuerdan ustedes del rey Ezequías? ¿Se acuerdan de Ezequías? Que se le dañó una pierna y que se iba a morir. Ay, ay. Y comenzó a gritar y a protestar. ¿Qué le dice el Señor a Isaías? Oye, Isaías, sí, Señor, vente, tengo un mensaje que darle al rey Ezequías. Sí, cómo no. Ve y dile que se va a morir, que arregle su casa, que se va a morir. Y va Isaías y le dice, oiga, rey, sí, dice el Señor que ya usted se va a arreglar, que arregle su casa porque ya la suya llegó. ¿Cómo? Dice el rey. Isaías se da la vuelta y se va porque ya. Y empezó el rey a protestar en la puerta. Yo he sido un rey fiel. Y empezó a protestarle al Señor. ¿Y cómo tú me vas a hacer eso, Señor? Y empezó a pelear.
Y le dice el Señor, Isaías ya se iba, y el patio estaba Isaías, y le dice el Señor, oye Isaías, sí, devuélvete que el tipo este está llorando, ve y dile que le voy a dar 15 años más. Y entonces dice, sí, devuélvete. Oiga bien, cuando le mandaron a decir que se iba a morir, creyó. Y ahora viene Isaías y le dice, oye, dice el Señor que te va a dar 15 años más. Y entonces le dice el rey, ¿y cómo yo sé que eso se va a cumplir? ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? Qué abusador. Entonces le dice Isaías, mira, ponte una masa de higo en la llaga esa que te va a sanar. Y ven a la ventana. Mira el sol. Tú ves que el sol está declinando, así que tú quieres que la sombra avance 15 grados o que retroceda. Y oye lo que dijo ese abusador. Es fácil que decline, pero que retroceda. Entonces le dijo Isaías, pues párate bien, para que el sol retroceda. Ustedes saben que hay un movimiento en la tierra que se llama rotación, que origina los días y las noches. ¿Qué hizo Jehová? Cosa linda. Con estos dos deditos, agarró la tierra y le hizo así, y le dio un poquito para atrás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le hizo así, y la echó para atrás. Y entonces Ezequías creyó. ¿Recuerdan ustedes a Josué en Gabaón? Cuando estaba peleando, defendiendo a los gabaonitas. ¿Se acuerdan que el sol se iba a ocultar? ¿Qué hizo Jehová con la tierra para que Josué terminara su trabajo? Lo agarró con los dos deditos. ¿Cuánto tiempo la agarró? 23 horas y 15 minutos. Y 15 grados, que son 45, entonces son 24 horas. Un día completo se ha perdido en la historia. ¿Quién hizo que se perdió? Era Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios suyo. ¿Quién es Jehová? El Dios nuestro. ¿Quién es Jehová? El Dios que habló con Moisés. ¿Quién es Jehová? El que puede resolver cualquier situación que tú tengas. Para Dios no hay nada imposible. Pero nos hemos olvidado de que Él es todopoderoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo voy contigo, Moisés. No te preocupes, yo te voy a acompañar. Veamos una más. Jeremías capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Ay, queridos, este fin de semana esperamos tener una linda experiencia al conocer más a nuestro Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Dios condesciende, Dios acepta mostrar algunas señales a sus hijos para darle a entender que sí, que Él estará ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 9, Jeremías 1, 9 y 10. Dice el versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar, ¿y qué más dice? Y para plantar. Me gusta el versículo 8 donde dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿No le dijo eso a Moisés? ¿Qué miedo tú tienes si yo voy contigo? Y le dice Jeremías, ¿por qué tienes miedo si yo voy a estar contigo también? Y te dice a ti este día, ¿por qué tienes miedo si yo voy a ir contigo? Me ha tocado viajar mucho, a muchos lugares, en muchas partes del mundo. A lugares donde las cosas son al revés. Son al revés. Hay muchos lugares que he ido que las cosas son al revés. Al revés. Todo se ve al revés. La gente piensa en al revés. Todo camina al revés. Fui a un lugar que son tan al revés que hasta el guía de los carros lo tienen al revés. Y dice, pero esta gente no chocarán. Y dice el pastor, no, digo, pero yo no me entiendo, pero qué locura. ¿Sabes cómo usted está pasando los cambios al revés? Dice, ¿cómo al revés? Si usted pasa el cambio con la mano izquierda, tiene los guías a la mano derecha. ¿Y qué es esto? ¿Y para qué ustedes ponen los carros así al revés? Y empezó a reírse. Dice, eso podría pensar yo de usted. Digo, ¿cómo así que usted tiene los carros al revés? Digo, nosotros tenemos el derecho. ¿Se ha dado cuenta que uno cree siempre que está al derecho, que los otros son los que están al revés? Y digo, ¿ustedes no se han confundido nunca cuando vamos a caminar? Dice, no, porque estamos acostumbrados de esta manera. Digo, pues a mí no me pida que maneje, ¿no? Pues yo no voy a manejar aquí. ¿Se imaginan un guía al revés? ¿Y todo el mundo al revés? Me estoy dando a entender, ¿verdad? El guía a la derecha. Y hay ciertas cosas que uno tiene en las casas, en los apartamentos, y bueno, mejor sigo. ¿Cómo se quiere? Eso no se lo voy a decir. Jueces capítulo 6, versículo 17. Jueces 6, 17.
Dice el versículo 17. Jueces 6, 17. Versículo 16 primero, mire qué lindo. Jehová le dijo, ¿qué cosa? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, ¿qué dice ahora? Me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Están hablando o no están hablando? ¿Dios le está hablando o no le está hablando? Entonces, ¿para qué necesita señal? ¿Entienden lo raro que somos los seres humanos? Señor, si esa es la mujer con la que me voy a casar, te voy a pedir 3 señales. ¿Sí o no? Si esa es la carrera que tú quieres que yo estudie, te voy a pedir 2 señales y media. Si ese trabajo me lo diste tú, Señor, me tiene que dar una señal. Pero ven acá, ¿pero qué relajo? Ella no te dijo que sí. ¿Para qué tantas señales? Yo también pedí 3 señales cuando me llamó al ministerio. Le dije, hay 3 cosas que te voy a pedir. Y me dio mis 3 cosas. Y entonces acepté ser un pastor para la gloria de Dios. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo sí sé una cosa, que Dios anda buscándote a ti para mandarte cumplir una misión grande a algún lugar. Y Él te va a dar la garantía de que te va a acompañar. Dios llamó a Moisés, Moisés aceptó el llamado de Dios y entonces fue a cumplir la misión. Todo llamado divino tiene 3 principios básicos. Ponga mucho cuidado a esto que vamos a leer ahora, para ir ya a la parte final. Todo llamado divino tiene ¿qué cosa? 3 principios básicos. Número 1, Dios se revela a sí mismo antes de pedir que se realice una tarea específica. Dios siempre que llama a un hombre o a una mujer, viene y habla con la persona. Se revela a sí mismo. El llamamiento surge de una poderosa revelación de Dios. ¿Sí o no? Dios viene y dice, quiero hablar contigo. Necesito que me cumpla esta misión. Quiero que me haga esto. Dios se revela a la persona. Y le dice, vamos. Número 2. La persona llamada siempre se siente inadecuada y o abrumada por Dios y la tarea. Todo hombre o mujer a quien Dios llama para algo grande, se siente que no está preparado ni capacitado para eso. Mire toda la historia en la Biblia, a ver si usted encuentra un solo que Dios le haya dicho, mira, quiero que me cumpla esta misión. Y diga, oh sí, como no, yo lo puedo, yo puedo. No. Siempre se sienten abrumados, siempre se sienten inadecuados para cumplir la misión de Dios. Y número 3, Dios proporciona respuesta y ayuda que capacitan al mensajero para cumplir el llamamiento. Mi pregunta esta noche, ¿le gustaría ser usted un enviado de Dios? ¿Le gustaría ser una enviada de Dios? ¿Sí o no? ¿Le gustaría salir y llegar a los lugares y saber que Dios va con usted? Y saber que millones de ángeles le acompañan. Y cuando usted ve al diablo, ver cómo el diablo chilla y grita por la persona que le acompaña a usted. ¿Le gustaría estar seguro y ver cómo los ángeles y los demonios se enfrentan para usted cumplir la misión que Dios le mandó? El mundo se está acabando. La gente se está perdiendo allá afuera y dentro de las iglesias también. Dios anda buscando con quién. Y quisiera terminar esta noche recordándole la experiencia de Isaías, capítulo número 6. Isaías, capítulo número 6. Es una linda y maravillosa experiencia la de Isaías, y con esto quisiéramos finalizar esta noche. La época de Isaías en el pueblo de Dios es una época muy difícil. La nación se había ido de cabeza en la apostasía. El pueblo estaba mal. Era una pecaminosidad rampante, era una cosa fea, una cosa sucia. Las cosas estaban tan mal, que era feo. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo número 2. Oíd, cielos,
y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, ¿qué cosa? No entiende. Mi pueblo no tiene, ¿qué cosa? Conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y si ustedes siguen leyendo, dice, desde la cabeza hasta la planta de los pies, no tienen nada sano, están completamente dañados. Y si usted lee el capítulo 3, se espanta y se cae para atrás. Y bueno, a usted le gusta el chisme, así que le voy a leer un poquito más. Dice el versículo número 16, capítulo 1, 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Imagínense si cuando los príncipes no valían la pena, ¿qué le queda al pueblo? Capítulo número 3, versículo 10. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñaron de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, tuercen el curso de tus caminos. Así era la condición en la época de Isaías. Y en medio de esa vorágine, en medio de esa situación, en medio de todas esas cosas malas, entonces ocurre un fenómeno maravilloso. Capítulo número 6. Me llama la atención y me maravilla cómo Dios mismo no manda a nadie, sino que él mismo viene en persona. Hay que rescatar al pueblo de Egipto, yo voy a trabajar con Moisés. Hay que buscar la forma de ayudar a este pueblo malo y pecaminoso, yo voy a hablar con Isaías. Me gusta Dios, es una persona responsable de sus cosas. Capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus alas llenaban el templo. ¿A quién vio Isaías? A Dios. ¿A quién vio Moisés? A Dios. ¿Con quién habló Moisés? Con Dios. ¿Con quién habla Isaías? Con Dios. ¿Quién le habla a Moisés? Dios. ¿Quién le habla a Isaías? Dios. ¿Quién está empeñado en estas cosas? Dios. ¿A quién anda buscando? Alguien que le ayude a trabajar en esto. ¿Dónde están los hombres y mujeres que quieren ayudar a Dios? ¿Dónde están los hombres y mujeres que tienen esa comunión con Él? ¿Dónde están esos que serán los enviados de Dios? Versículo número 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías se queda espantado porque está viendo a Dios sentado en su trono y ve estos seres inmensamente grandes y poderosos revoloteando alrededor del Señor y cantando. Dice, yo me estaré volviendo loco. Pero ¿cómo es posible que yo esté viendo a Dios? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿A quién está mirando Isaías? A Dios. ¿Por qué no mandó a Gabriel? ¿Por qué no mandó un ángel? ¿Por qué no mandó a alguien? ¿Por qué vino Él? El pecado ha cegado tanto nuestros ojos que ya no vemos, ha lacrado tanto nuestros oídos que no escuchamos, y nos ha hecho tan torpes que hemos perdido la percepción espiritual de entender que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, en verdad. ¿Vino Dios a tratar con Isaías? ¿Sí o no? ¿Vino Dios a tratar con Moisés? ¿Está Dios dispuesto a venir a tratar contigo con tal de ayudar a su pueblo? Dios no ha cambiado.
Es el mismo Dios. Y me gusta cómo termina esta revelación de Dios, este llamado de Dios al profeta Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Cuando un hombre o una mujer tiene una revelación de Dios, lo primero que le ocurre es que se siente pecador. ¿Se acuerdan Moisés que cuando de la zarza Dios habló, se tiró al suelo y se tapó el rostro para no ver a Dios? ¿Se sentía pecador? Todo hombre o mujer que tiene una revelación de Dios se siente pecador. ¿Se sintió pecador Isaías cuando vio a Dios? ¡Ay de mí!, dijo él. Y entonces vino el serafín y tocó su boca con el carbón encendido. Y después de ese arrepentimiento, y después de ese reconocimiento de que es pecador y ese perdón divino, entonces le habló Dios. Mira lo que dice el versículo siguiente. Después de esto, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué cosa? Heme aquí, envíame a mí. ¿Sabía Isaías que lo iban a mandar? No, pues no han dicho. ¿Estaría usted dispuesto a decirle: heme aquí, envíame a mí, sin saber que a qué lo va a mandar Dios? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Sí o no? ¿A la gente que Dios envía lo acompaña? Entonces, si Dios va con nosotros, ¿qué hay que temer? Nada. Heme aquí, envíame a mí. Qué cosa rica. Isaías no sabía para dónde le iban a enviar, ni a qué le iban a enviar. Pero si Dios quiere mandar a alguien, mándame a mí. ¿Le gustaría esta noche a usted decir: envíame a mí? ¿A cuánto le gustaría caminar tan cerca de Dios que sean los enviados de Dios? Yo lo quiero ver en pie, por favor. No se preocupe que sean a rubio con los ojos azules, o que tengan el color de la piel amarilla. No se preocupe por eso. Si Jehová le dice: vamos, dígale: heme aquí, envíame a mí.